Me adoptaron para servir al hijo dorado. Cuando me negué, mamá dijo que no me habían adoptado para decir que no. Yo reuní pruebas, llamé a la policía y una semana después el juez me respaldó y la siguiente demanda no era mía. Está bien, Reddit, cuenta desechable por razones obvias. Yo, hombre de 23 años, fui adoptado a los 16 en una casa ya repleta de niños y un hijo dorado, hermano mayor llamado Brandon. La familia ayuda, la familia básicamente significaba que yo era su cuidador no remunerado. Avanzando en el tiempo, me mudé, conseguí un trabajo en un centro juvenil y mamá empezó a aparecer, dejando a sus hijos en mi porche e incluso presentándose en mi trabajo para obligarme a hacer de niñero. Empecé a documentar todo. Aviso, se pone complicado, jaja. Esto es lo que pasó antes de todo eso. Yo era el niño que conocía los horarios de admisión de los refugios y que sofá de que tía era seguro por una semana. Los trabajadores sociales iban y venían, las mochilas permanecían listas, aprendí a estar callado, servicial, ligero, a cargar con habilidades que en el papel parecen nobles y en la vida real te reclutan para todo. Un día una pareja me recibió. Lo llamaron adopción, yo aprendí qué significaba absorción. Su casa funcionaba con un sistema de 2 partes, había un hijo dorado que no podía equivocarse y un chivo expiatorio que absorbía las consecuencias. Adivina en qué lugar caí yo. Si había un desastre yo era el trapeador, si había culpa yo era el tablero de anuncios. Tenía 16 años cuando me adoptaron. Si imaginas una familia cálida, un abrazo y algún momento motivacional digno de Hallmark, borra esa imagen. Entrar en una casa ya desbordada de niños, uno de ellos autoproclamado hijo dorado que creía ser el protagonista, y luego que te dijeran que básicamente estabas ahí para hacerle la vida más fácil, ese era el ambiente que rodeaba a Brandon. El hijo dorado de mamá, tenía 19 entonces, ya convencido de que la casa giraba en torno a su horario. Mamá me presentó el lema familiar el primer día: la familia ayuda a la familia, traducción, felicidades, eres el asistente personal de Brandon. Me entregó un calendario plastificado como si me estuviera incorporando a unas prácticas no pagadas. El calendario no era para mí, por supuesto, era todo de Brandon, el horario escolar de Brandon, sus citas de terapia, sus espacios de tiempo libre, sus tareas que de alguna forma migraban a mi columna. Mi nombre no aparecía en ninguna parte porque claramente yo no era la prioridad. Papá estaba cerca, como el mueble más decorativo del mundo. Tenía esa mirada de hombre que había perfeccionado el arte de no decir nada en el volumen correcto. Ajustaba el termostato como si fuera una misión diplomática y dejaba que mamá hiciera de relaciones públicas para Brandon. Si el silencio pudiera cobrar un sueldo, papá se habría jubilado 5 veces. Brandon mismo me saludó como saludarías a una mosca en tu refresco. Pasó de largo, me miró de arriba abajo y le preguntó a mamá si yo era permanente. Ella dijo que sí, él me miró y dijo, no es mi problema. Técnicamente estaba equivocado, él mismo se convirtió en mi problema todos los días, pero aprecié su intento de honestidad. La primera semana fue un curso intensivo, aprendí dónde estaba la masilla porque a Brandon le gustaba golpear puertas como si lo hubieran ofendido personalmente, aprendí la extensión de la subdirectora porque yo era el que recibía la llamada cuando Brandon decidía que la escuela era opcional, aprendí que la definición de mamá de familia significaba que yo me convertía en el conductor por defecto, el ayudante de tareas de guardia, la persona que aparecía en el dentista porque Brandon tenía cosas. ¿Qué hacer? Spoiler, sus cosas eran jugar videojuegos en el sótano. Y luego vino la escuela, pensé que quizá fuera de casa me dejaría existir en paz. Equivocado. La primera semana de clases la maestra pidió a todos que se presentaran. Brandon se levantó y dijo, por cierto, él no es mi hermano, señaló directamente hacia mí. Todos rieron, porque nadie quiere ser la persona que no se ríe. La maestra carraspeó incómoda y siguió adelante. Brandon reciclaba esa frase cada vez que podía, en la mesa del almuerzo, no es mi hermano, en la clase de gimnasia, no es mi hermano, en la asamblea sobre seguridad en Internet, adivina qué, seguía sin ser su hermano. Lo decía tan seguido que parecía legalmente vinculante. En casa lo trataban como a la realeza, le dieron un coche gratis a los 19, no un buen coche, pero aún así llaves en la mano, libertad para irse cuando quisiera, mamá lo llamaba un paso hacia la independencia. Mientras tanto yo tenía una lista de quehaceres en el refrigerador, escrita con marcador borrable: recoger a Zoe del coro, llevar a Miles a la práctica, llevar a Leo al ortodoncista, preparar la cena cuando Melissa tenía grupo juvenil, sí, todos son mis hermanos, gran familia, limpiar la cocina cuando papá estaba ocupado. Aparentemente mi paso hacia la independencia era dominar el fino arte de destapar fregaderos y fingir que era una habilidad para la vida.
La pared de fotos familiares en la sala era su propio marcador de puntuación, había infinitas fotos enmarcadas de los cumpleaños de Brandon, de las actividades de Melissa, del viaje al viñedo de Lucas y su prometida, de Zoe en los recitales de danza, de Miles con su equipo de fútbol. Mi contribución, un par de tomas borrosas metidas cerca del pasillo, una de ellas torcida como si ni el clavo quisiera sostenerme. Cada nuevo logro significaba otro marco sonriente para alguien más. Mamá siempre decía que eventualmente tendríamos un día de fotos adecuado, curioso como mi calendario nunca coincidía. Brandon siguió viviendo como si las reglas fueran opcionales, salía cuando quería, regresaba cuando quería y la casa simplemente se ajustaba a él. Si yo pedía algo sencillo, como un transporte para un programa de trabajo-estudio, de repente el coche tenía compromisos espirituales. Pero si Brandon quería ir a ver a un amigo a medianoche, el coche resucitaba al instante. Mamá lo llamaba elegir tus batallas, papá lo llamaba nada, no llamaba nada. Pensé que lo mínimo que podía hacer era volverme útil. Tapaba agujeros en las paredes, aprendía a arreglar inodoros, me convertí en el técnico de la casa cuando Brandon abandonaba los juegos con tanta rabia que tiraba abajo el wafa. La parte graciosa era que mamá seguía diciendo cosas como, es tan bueno tenerte aquí, eres de tanta ayuda, como si ser un equipo de mantenimiento de un solo hombre fuera el sueño de todo adolescente de 16 años. Para cuando cumplí 20 ya estaba harto. Encontré un apartamento cutre con un piso de cocina tan inclinado que los huevos rodaban solos y una vista de un estacionamiento, pero tenía una cosa mágica, una nevera sin lista de tareas. Saqué mis cosas, doblé la lista de tareas por la mitad y la guardé en un cajón. El centro juvenil me contrató a medio tiempo y de repente tenía un sueldo que no me quitaban a punta de culpa. Trabajar en un centro juvenil también significaba asistir a capacitaciones sobre documentación y cuando llamara no emergencia si un niño estaba en una mala situación. Por supuesto, irme no significó que fuera libre, mamá y Brandon actuaban como si simplemente hubiera reubicado la sucursal de mis deberes de ayuda. Las llamadas seguían llegando, el coche de Brandon fallaba, Brandon necesitaba un aventón, Brandon necesitaba a alguien que explicara a su maestro por qué no estaba en clase otra vez, Zoe necesitaba un aventón porque Uber no era gratis, Miles olvidó sus tacos y tenía práctica en 30 minutos. Mamá siempre comenzaba con, ¿puedes hacerme un favor rápido? Su definición de rápido era 3 horas como mínimo. Mis respuestas se hicieron más cortas, ocupado, no importaba, las solicitudes seguían acumulándose. Pasé por la casa un día para recoger una caja de ropa vieja, la pared de la sala tenía una nueva tanda de fotos, Brandon y Callie con Noah en un gorro de calabaza, Lily sobre una manta, Lucas y Lauren pareciendo un catálogo de compromiso, Melissa en un laberinto de maíz. Mis 2 fotos habían sido degradadas al pasillo cerca del cuarto de lavado. Le pregunté a mamá dónde estaba mi foto del baile, ella dijo que el marco se había roto, prometió que la reimprimiría, prometió que la impresora había estado fallando, prometió mucho, nada importaba. Papá ajustó el termostato y dijo que venía un frente frío, eso lo resumía todo. De los 16 a los 20 básicamente fue un programa de entrenamiento sobre cómo existir como personaje de fondo. Brandon recibía trato de protagonista por todo, yo recibía un marcador borrable y un recordatorio de que la familia ayuda a la familia. Me tomó 4 años darme cuenta de que ayuda solo era código para haz todo lo que los demás no quieren hacer. Pensé que mudarme cerraría ese capítulo, la broma fue para mí, porque para cuando llegó esta parte ya había salido de esa casa hacía tiempo, tenía mi propio lugar, un trabajo estable y un horario que no giraba alrededor de los berrinches de Brandon. Él también había seguido adelante, se casó con Callie, tuvo a Noah y a Lily y decidió que la paternidad significaba delegar toda responsabilidad a quien fuera lo bastante tonto para contestar el teléfono. Mamá, por supuesto, se mantuvo en su papel de porrista principal del hijo dorado, fingiendo que él prosperaba mientras discretamente externalizaba su desastre hacia mí. Así fue como terminamos con ella irrumpiendo en mi trabajo como si fuera la dueña del lugar. Si alguna vez has trabajado en un empleo donde los clientes actúan como si fuera su mayordomo, imagina eso pero el cliente es tu madre y trae un bebé como aval. Eso fue lo que pasó cuando mamá apareció en mi lugar de trabajo un jueves por la tarde con Noah atado en un asiento de coche como una bomba de tiempo. Yo estaba reponiendo estantes, ocupándome de lo mío, y de repente allí estaba ella, bloqueando el pasillo diciendo, marca tu salida, te necesitamos. No puedes ayudar, no estás libre, solo una orden como si fuera la gerente. Ahora, el verdadero gerente estaba a 3 metros fingiendo reorganizar cintas métricas pero claramente escuchando. Mamá lo dijo más alto de lo necesario, repitiendo que la familia ayuda a la familia y que yo necesitaba venir a cuidar al niño en ese mismo momento, incluso señaló a Noah como si el bebé fuera prueba de compra. Le dije que no,
ella parpadeó como si la palabra no estuviera en un idioma que hubiera aprendido. Lo intentó de nuevo, esta vez más alto. ¿Es tu sobrino? ¿No te importa la familia? Mi gerente levantó una ceja y pude verlo tratando de averiguar si esto era algún tipo de broma. Repetí lo mismo, no iba a dejar mi trabajo para hacer de niñero. Ella se mostró ofendida, resopló diciendo que yo era desagradecido y que le debía mucho por adoptarme y que habría estado sin hogar sin ella, y se marchó con Noah como si yo le hubiera arruinado la tarde. Eso debería haber sido el final, spoiler, no lo fue. Mamá comenzó una nueva tradición que yo llamo dejar y huir. Al principio era una vez por semana, se detenía frente a mi apartamento, dejaba a Noah en mi puerta con una bolsa de pañales y mandaba un mensaje de regreso en 20, lo que significaba entre 2 y 6 horas. Para la segunda semana, después de 90 minutos sin aparecer y sin respuestas, llamé a No Emergencias, fue entonces cuando se abrió el expediente en CPS. Abría la puerta y encontraba a Noah mirándome como si hasta él supiera que esto era ridículo, y luego esperaba a que Callie apareciera cansada y disculpándose. Escaló, pronto no era solo Noah, Lily se unió a la fiesta cuando ya podía sentarse, mamá se detenía. Dejaba a los dos niños como si fueran un pedido para llevar y salía del estacionamiento antes de que yo siquiera tuviera oportunidad de discutir. Una mañana lo hizo a las 6 en punto, dejándolos como si fuera mi turno en una guardería en la que nunca me inscribí. Mi teléfono sonaba con su mensaje de regreso en 20 y yo miraba el reloj como si estuviera cronometrando un maratón, 2 horas, 3, a veces 4. Empecé a documentar todo, grabaciones de la cámara del timbre, marcas de tiempo, capturas de pantalla de sus mensajes, no porque pensara que algún día serviría, sino porque me daba una retorcida sensación de satisfacción construir un expediente cada vez que dejaba a los niños. Añadía otra entrada, era como mi propio archivo mezquino personal. La mejor parte, mamá actuaba como si esto fuera totalmente normal. Si decía algo al respecto, agitaba la mano y decía que las familias comparten la carga. No había ningún compartir, yo era la pared de carga mientras Brandon actuaba como si viviera en un hotel. Él no cuidaba niños, Melissa no cuidaba niños, nadie más recibía entrega sorpresa de pequeños humanos al amanecer, era siempre yo. Una noche dejó a Noah conmigo y luego no contestó su teléfono durante horas. Le mandé mensajes, la llamé, nada. Fanoman Callie apareció, con la cara roja y disculpándose, diciendo que no tenía idea de que mamá lo había dejado conmigo. Fue entonces cuando entendí que ni siquiera Callie estaba enterada la mitad del tiempo, mamá simplemente estaba improvisando su propio sistema de guardería y yo era el contratista gratuito. Se convirtió en un chiste en el centro juvenil donde trabajaba, llegaba con ojeras y el personal preguntaba, ¿turno de niñero otra vez? Yo me encogía de hombros porque, ¿cómo explicas que tus padres básicamente dirigen un servicio de alquiler humano y tú eres el inventario? Cuanto más me resistía, más insistía mamá. Es buena práctica para ti, dijo una vez, como si yo fuera un becario en formación. Otra vez me dijo que debería estar agradecido de poder pasar tiempo con los niños, como si ver a los pequeños llorar durante 4 horas seguidas fuera algún tipo de privilegio exclusivo. Así que le dije directamente que parara, y la siguiente vez que lo intentó llamé a No Emergencias y presenté un informe de negligencia. Tomaron mi declaración y actualizaron el expediente existente de CPS. Los hijos de Brandon no eran mi responsabilidad y yo no iba a seguir siendo una guardería gratuita solo porque ella pensara que la palabra familia era un hechizo mágico. Lo peor, Brandon nunca venía a recogerlos, siempre enviaba a Callie o, peor aún, dejaba que mamá lo hiciera. El mismo tipo que en la secundaria no tenía problema en gritar frente a todos que yo no era su hermano, de repente yo era el único calificado para mantener a sus hijos con vida. No me lo creía, sabía exactamente lo que pasaba, mamá pensaba que podía manipularme con la culpa hasta que se volviera un arreglo permanente, Brandon pensaba que si ignoraba el problema lo suficiente, se resolvería solo. El episodio del hospital empezó porque Brandon no puede manejar nada más fuerte que un pitido de microondas. Kelly me llamó cerca de la medianoche, Noah tenía ronchas por todo el estómago después de la cena y ella no sabía si era por el nuevo puré o si el planeta estaba aburrido. Brandon estaba en el garaje, que es código para perder con su Xbox y fingir que era un apagón. Así que me llamaron a mí, el mismo tipo al que Brandon solía señalar en los pasillos para anunciar que no era familia, ahora era el contacto de emergencia cuando la piel de su hijo parecía papel de burbujas. Me puse una sudadera con capucha y conduje hasta urgencias. Kelly estaba en admisión respondiendo preguntas para las que no tenía respuestas, Noah estaba enfadado con la vida, la enfermera de triaje me miró y empezó a disparar la lista estándar. Yo di horas, alimentos, síntomas y cambios recientes, porque de hecho escucho cuando la gente habla. Le dieron medicación,
lo vigilaron y redactaron una hoja que decía que estaba bien a menos que algo cambiara. Kelly manejaba a Noah como una madre que ha aprendido a malabarear 3 cosas con una mano. Brandon apareció una vez que la hoja aún estaba caliente, miró la pulsera en la muñeca de Noah como si guardara secretos y dijo algo sobre lo terrible que era el estacionamiento. En las puertas automáticas de urgencias Kelly me dio un rápido gracias mientras equilibraba la bolsa de pañales y el papeleo, le dije que me avisara si algo cambiaba. Antes de que pudiera apartarme, Brandon intervino, no con gratitud por supuesto, sino con una lección, dijo que había tardado demasiado en llegar, que necesitaba prestar más atención a Noah y que podría haberle costado a su hijo. Esto, del mismo tipo que estaba en el garaje jugando a Xbox cuando Kelly me llamó primero. Me quedé mirándolo, preguntándome cómo había logrado torcer el hecho de que yo salvara a su hijo en una evaluación de desempeño. Lógica clásica de hijo dorado. Estaba medio dormido cuando mi teléfono volvió a sonar. Kelly envió capturas de pantalla, no emojis. Eran mamá y Melissa planificando mi vida en un chat privado. Tenemos que reintegrarlo poco a poco en la familia, escribió mamá, se alineará una vez que esté lo suficiente alrededor de los niños. Melissa tenía las notas estratégicas, es blando con los bebés, dirá que sí parece urgente. Luego mamá otra vez, debería estar agradecido de poder ayudar. Deslicé, era toda una campaña, usar a los niños como palanca, fingir que es normal, repetir que la familia ayuda a la familia hasta que suene como una regla, no como una manipulación. El mensaje de Kelly bajo las capturas solo decía, lo siento, no sabía que ella estaba haciendo esto. Le dije que estaba bien y guardé cada imagen en una carpeta con un nombre que haría sonreír a un abogado. A la mañana siguiente Kelly llamó con una propuesta, quería un acuerdo escrito de niñera, dijo que aclararía expectativas, evitaría sorpresas y lograría que Brandon se comprometiera a horarios reales, como si no fuera alérgico a los relojes. Le dije que la historia de Brandon con los compromisos era una larga página en blanco. Ella dijo que esto sería diferente si lo escribíamos, sonaba como alguien que había estado demasiadas veces en el lado equivocado de promesas vagas. Acepté una prueba, no un nuevo trabajo, no un horario rotativo, solo una noche. Si funcionaba, genial, tendría un modelo, si no, el expediente tendría otra entrada ordenada. Nos sentamos en su mesa de cocina como si estuviéramos firmando una hipoteca. Kelly sacó una plantilla impresa que encontró en línea y rellenó los espacios, horas de 7 de la tarde a medianoche, pago $20 por hora, reportes por mensaje a las 9 y a las 11, protocolo de emergencia llamar de inmediato, abandonar el lugar si era necesario, reembolsar kilometraje si tenía que mover a los niños, ventana de recogida 15 minutos a cada lado, luego horas extra. Era hilarante y deprimente a partes iguales que necesitáramos esto para 2 personas que vivían al otro lado de la ciudad. Ella firmó, yo firmé, Brandon firmó con un garabato como si me hiciera un favor al aceptar recoger a sus propios hijos a tiempo. Tomé una foto de la página, luego una foto de la firma de Brandon sola y guardé ambas en la carpeta con las capturas de pantalla. Si los últimos meses me habían enseñado algo, era que el papel gana a la memoria. Llegó la noche, llegué a las 6:50 porque asumí que alguien diría que llegaba tarde si no lo hacía. Kelly me dio los puntos clave, biberón a las 8, cuento a las 9, a Noah le gusta el libro de la rana no el del camión, Lily se duerme si la habitación está tranquila, si no protesta. Brandon rondaba por el pasillo y comentó que no despertara a los niños porque él los había acostado anoche. No dije en voz alta que la noche anterior había estado gritando a su juego hasta la 1 de la mañana. Asentí, tomé la bolsa de suministros y les dije que disfrutaran su noche. Noah se quedó dormido después de su biberón, Lily se quejó un minuto y luego se calmó con el chupete haciendo su trabajo. A las 9 en punto le mandé un mensaje a Kelly con una línea de estado, todo bien, ambos dormidos. Sin respuesta. Vi un programa de naturaleza en silencio porque cualquier cosa con diálogo corría el riesgo de despertar a un niño con una voz que de repente debía escuchar. A las 10 caminé por el pasillo y revisé las puertas, a las 11 envié el segundo reporte, todo bien, nos vemos. A medianoche nada. Llegó la medianoche y nadie llegó con ella. Esperé 10 minutos, luego 15. A las 12:20 mandé otro mensaje, nada. A las 12:45 llamé a Kelly, su teléfono fue al buzón después de un timbre, lo que usualmente significa que está boca abajo en una mesa o alguien rechazó la llamada. A la 1 mandé mensaje a ambos, el contrato dice medianoche, por favor confirme neta. Silencio. A la 1:15 llamé a Brandon, directo a buzón. A la 1:30 mandé, si no tengo noticias antes de las 2 contactaré a un servicio de niñera para transferir el cuidado según la línea de emergencia del acuerdo, ustedes son responsables de la tarifa.
Eso no estaba en el contrato, pero debería haberlo estado. A las 2:10 finalmente se abrió la puerta, Brandon entró primero actuando como si llegara temprano, Callie detrás con la mirada en el suelo. Señalé el reloj, él intentó hacer un chiste sobre cómo el tiempo vuela. Mencioné el contrato, se burló y dijo que sabía que yo podía manejarlo. Pregunté por qué ignoraron los reportes, dijo que su teléfono murió. Pregunté dónde estaba el cargador, respondió, ¿quieres que te pague o discutir sobre cargadores? Dije que sí a la primera opción, él se palmeó el bolsillo y se puso gracioso, olvidé mi billetera. Callie dijo que ella la buscaría, él la detuvo y dijo que lo haría la próxima vez. Yo respondí que no habría próxima vez. Él soltó los clásicos, no seas dramático, somos familia, por eso mamá dice que haces todo difícil. Repetí los términos en palabras simples y dije que los habían roto. Sacó una bebida deportiva del refrigerador como si la conversación hubiera terminado. Me fui a casa. En casa no escribí una novela, escribí una nota de negocios, asunto terminación de acuerdo de cuidado infantil. 2 líneas, debido a su incumplimiento con las horas acordadas y términos de comunicación el 14 de enero, no proveeré más cuidado infantil en el futuro, ver copia adjunta del acuerdo firmado. Adjunté la foto de la página de firmas y los mensajes con marca de tiempo de las 9:11 y después de medianoche. Copié a Callie y copié a mamá, envié. Mi teléfono se iluminó en menos de 15 minutos. Sin sorpresa, era mamá. Abrió con, ¿no puedes hablar en serio? Le dije que sí lo estaba. Ella intentó la línea de que las familias no usan contratos, así que le recordé que las familias tampoco abandonan a los niños con quien abre la puerta. Luego vino la acusación, aparentemente estaba castigando a Brandon por llegar tarde. La corregí, no era castigo, era yo negándome a financiar su incapacidad de leer un reloj. Ella pivotó a perdón, yo pivoté al hecho de que tenía trabajo en la mañana. Ella insistió en que la gente comete errores, yo señalé que los errores se convierten en patrones cuando a nadie le importa lo suficiente detenerlos. Intentó un último golpe diciendo que sonaba como un orientador escolar. Le respondí que ese era el comentario más amable que me había hecho en un año. Clic, llamada terminada. Registré todo el intercambio en mis notas, añadiendo una línea sobre cómo admitió que Brandon había llegado tarde y enmarcó mi negativa como castigo, no porque esperara que a alguien más le importara, sino porque sabía que esto era solo un calentamiento para lo que viniera después. 2 días después me llegó un mensaje de Callie, te pagué, y una captura de pantalla de una transferencia que entró justo después, cubría las horas y añadía 20 extra. Esta vez no dijo lo siento, no lo necesitaba, entendió el concepto, trabajo entregado, factura cubierta. Respondí recibido. No debatimos nada. Eso habría cerrado el experimento, excepto que mamá nunca conoció un límite que no tratara como una caja de sugerencias. Empezó a mandar mensajes con nuevos ángulos, solo por una hora, hoy solo no Lily, estoy afuera, abre la puerta ve. Cuando no lo hice llamó a la recepción del centro preguntando si yo estaba de turno porque aparentemente mi horario laboral era información pública si eres lo bastante persistente con la charla trivial. Le dije al gerente que desviara las llamadas familiares al buzón y escribí una nota en mi archivo de que cualquier contacto en persona debía ser dirigido fuera del sitio a menos que estuviera previamente acordado. Aburrida administración, el tipo de cosas que te salvan después. Brandon, por su parte, fingió que nada había cambiado. Mandó un texto 3 días después del correo, ¿cuándo puedes cuidarlos otra vez? Respondí con las mismas 2 palabras que me han mantenido cuerdo desde que me mudé, no puedo. Mandó un pulgar arriba y luego seguido de mamá dice que estás siendo terco. No respondí. 10 minutos después, ella los llevará. Respondí con una captura del correo de terminación. Él contestó con un NOL. Archiví el hilo. 2 semanas después del intento fallido pasé por la casa de papá a recoger una caja de herramientas que había dejado en el garaje. Él no estaba, mamá sí. Abrió la puerta sosteniendo a Lily como un trofeo y anunció que necesitaba ir a la tienda. Dije que me iba, ella dijo que Lily dormiría la siesta. Señalé mi coche, ella dijo que tardaría 15 minutos. Mi cámara del timbre captó el resto porque intentó lo mismo más tarde esa semana en mi lugar, deja a un niño, manda regreso en 20 y espera cumplimiento. La cámara obtuvo la marca de tiempo, el texto obtuvo la hora, la recogida quedó registrada cuando Callie llegó 90 minutos después de que le envié una foto. Cada parte entró en la carpeta, contrato firmado, contrato incumplido, correo de salida enviado, mamá actuando como si nunca hubiéramos firmado nada. No necesitas ser abogado para ver el esquema de una historia, y esta se escribe sola cuando la gente se niega a leer.
Una cosa más pasó ese mes. Callie mandó un mensaje pidiendo si podía escanear y enviarle una copia limpia del acuerdo para sus propios registros. Lo hice. Ella respondió con una sola línea: gracias por hacer esto de la manera correcta, Di. No me pidió otra noche, no discutió sobre mi salida, no intentó culparme. Supuse que estaba haciendo sus propios cálculos. Vive con Brandon, sabe lo que significa la aplicación cuando él decide que está exento. El papel es lo único que tiene una oportunidad. Pensarías que después de un contrato fallido de niñera, un correo de salida y yo deletreando no en 10 fuentes diferentes, el circo se calmaría. En cambio, evolucionó. Brandon y mamá operan como si las leyes del tiempo y la responsabilidad fueran opcionales, así que naturalmente el universo decidió lanzar un apagón en toda la ciudad solo para asegurarse de que mi carpeta de pruebas no se sintiera sola. La electricidad se cortó alrededor de las 9 de la noche. Tenía mi teléfono en bajo brillo revisando correos de trabajo cuando Callie llamó. Su voz era aguda como si el mundo se acabara. La puerta del garaje de su casa se había bloqueado a medio cerrar. Ella estaba atrapada afuera en la oscuridad y no lloraba como el cantante principal de una banda de metal. Brandon estaba dentro pegado a su teléfono quejándose de que una partida clasificada en la que estaba no contaba. Tomé una linterna, conduje y encontré a Callie afuera con Noah en su asiento infantil temblando en el frío. Brandon había abierto la puerta del garaje 6 pulgadas pero no pensó en ayudar. Deslicé el haz de la linterna bajo la puerta y le dije que retrocediera para que no aplastara el cochecito. Los vecinos se reunieron porque nada saca a la gente más rápido que la oportunidad de ver el drama de otros gratis. Alejé el tráfico, mantuve a Noah fuera de peligro y esperé hasta que llegaron los bomberos con herramientas reales. Callie me agradeció. Brandon daba pisotones gritando sobre cableado barato y trabajadores perezosos de la ciudad. Todos vieron lo que vieron, una persona resolviendo problemas, una persona quejándose de ellos. El apagón duró 3 horas, lo suficiente para que Brandon se quejara de perder 3 partidas y se lo contara a todos como si hubiera sido atacado personalmente. 2 días después encontré el viejo cuaderno de contabilidad de papá mientras sacaba una llave inglesa del garaje. No era un diario, era un libro de presupuesto, comestibles, servicios, pagos de matrícula, cosas normales. Luego llegué a la sección de Brandon: dinero de fianza, recargos, aumentos de seguro, costos de incidentes que parecían sospechosamente daños. Luego otra nota: compensación de colocación, adolescente puede encargarse de tareas y llevar a la escuela. Adolescente significaba yo. Una forma fría de hablar de tu propio hijo adoptado. Literalmente me habían calculado como una partida para equilibrar los desastres de Brandon. Tomé una foto, porque por supuesto que sí. La semana después de eso Lily casi se atraganta con un bocadillo durante una de las entregas sorpresa de mamá. Tosió, se asustó y se puso roja. Mamá se paralizó, Brandon gritó, Callie lloró. Yo la tomé, hice el paso que había leído en línea y el trozo de comida salió disparado. Empezó a llorar, lo cual era mejor que el silencio. Fuimos a urgencias por si acaso. El médico me miró directamente y dijo: buen trabajo, hiciste exactamente lo correcto. Lo dijo lo bastante alto para que todos lo oyeran. Kelly asintió. Brandon puso los ojos en blanco y dijo que yo estaba presumiendo. Ese es el tema recurrente. Cada vez que demuestro que puedo manejar una responsabilidad básica, Brandon siente que le robé su protagonismo. La verdad es que nunca lo tuvo, pero mamá sigue fingiendo que la corona es real y papá sigue ajustando el termostato como si eso fuera a arreglar algo. Así que sí, para ese momento la carpeta de pruebas no solo estaba llena, estaba desbordada: rescate en apagón, fotos del cuaderno de cuentas, incidente de atragantamiento en urgencias, médico felicitándome, desfile constante de inutilidad de Brandon, y sabía que solo se pondría más absurdo. Si alguna vez te has preguntado qué pasa cuando sigues diciendo que no y alguien sigue fingiendo que no te oye, bienvenido a mi vida. Mamá había estado llevando su servicio de dejar y huir como si fuera una franquicia, y aparentemente el negocio iba de maravilla. No importaba cuántos correos, contratos o negativas grabadas tuviera, trataba cada límite como una caja de sugerencias. Y entonces una mañana decidió subirlo de molesto a criminal. Eran las 5 de la mañana, todavía oscuro, lloviendo de lado y yo estaba realmente dormido por una vez. Mi cámara del timbre sonó y cuando revisé la grabación después, ahí estaba, mamá subiendo apresurada mis escalones con Noah en una cadera, Lily en un asiento infantil, bolsa de pañales colgada del hombro. Los dejó a ambos en mi porche como una entrega de Amazon Prime, mandó de regreso en 20 y salió disparada del camino de entrada antes de que la luz de movimiento siquiera se encendiera. Para cuando abrí la puerta los niños me miraban como si tampoco pudieran creer que esto fuera real. Los metí,
Los calenté e intenté llamar, sin respuesta, volví a intentar, aún nada. A las 6:15. Todavía tenía un biberón en una mano y el teléfono en la otra, sin respuesta. Fue entonces cuando decidí que la carpeta en mi disco duro había ascendido al siguiente nivel. Llamé a No Emergencias y reporté abandono bajo el expediente existente de CPS. Enviaron a alguien, tomaron declaraciones y marcaron el caso para acción judicial inmediata. En el plazo de una semana de esa escalada, el tribunal concedió una orden de protección nombrando a mamá y a Brandon, sin contacto conmigo en casa, trabajo o eventos, y sin entregas, no solo por una hora, en absoluto. La cara de ella cuando fue notificada debió ser impagable, no la vi pero lo escuché. Se desahogó con cualquiera que quisiera escuchar sobre lo desagradecido que era, cómo la había humillado, cómo estaba destrozando a la familia. Mientras tanto, yo tenía PDFs, videos e informes policiales. Luego pedí las grabaciones de la cámara corporal del oficial que respondió, porque no un mes después, un archivo de audio llegó a mi bandeja de entrada, la voz de mamá clara como el día. No lo acogimos para que pudiera decir que no, cita directa de su boca, capturada en propiedad de la ciudad, ahora guardada con seguridad en mi disco. No puedes guionizar una mejor prueba que esa. Brandon, por supuesto, no pudo resistir su propia payasada. Una noche, durante el periodo de la orden de protección, decidió pasar sin previo aviso, golpeó la puerta exigiendo que le entregara a los niños porque papá dijo que estaba bien e intentó empujar la puerta para entrar. Por suerte yo ya había encadenado la puerta. Saqué mi teléfono, empecé a grabar y narré todo como si estuviera presentando un documental. Aquí está Brandon intentando llevarse niños durante una orden de protección activa, hora 8:12 de la tarde. Luego llamé otra vez a No Emergencias, vinieron, lo registraron y lo añadieron al expediente. Otro ladrillo ordenado en la pared. Mamá culpó al clima, Brandon me culpó a mí y papá culpó, lo adivinaste, al termostato. No me importaba quién culpara a qué, el rastro en papel era sólido y por una vez no era mi palabra contra la suya, eran mensajes, cámaras, contratos, cámaras corporales e informes policiales. El papel gana a la memoria siempre. Después de la orden todo se volvió más silencioso de esa forma ruidosa que tienen las consecuencias. Las llamadas se secaron, los mensajes de regreso en 20 se detuvieron, mamá aprendió que sin contacto significa lo mismo ya sea que lo susurres o lo plastifiques. Lo probó una vez con una visita en coche, dejó galletas en el capó de mi coche, un oficial lo registró como advertencia. Callie hizo su propio movimiento, presentó la demanda de divorcio y pidió órdenes temporales la misma semana que salió la orden de protección. Su petición tenía las casillas habituales marcadas, custodia principal, toma de decisiones, manutención de los hijos y un montón de pruebas que se parecían sospechosamente a mi carpeta impresa, el acuerdo de niñera firmado, los mensajes de no presentación a medianoche, las marcas de tiempo de las entregas en el porche y la cita de la cámara corporal. Yo no testifiqué nada, lo hizo el papel. CPS escribió un plan de seguridad que podría haber sido copiado del sentido común, no entregas no programadas, no entregas por terceros y yo no soy un cuidador registrado, no redirijan la crianza a través de mí, punto. La guardería y el pediatra actualizaron sus listas de no liberar, recogidas son Callie o la madre de Callie, nada más. El Tribunal de Familia otorgó a Callie la custodia física temporal. Brandon recibió bloques cortos y supervisados en el centro de visitas hasta que termine una clase de crianza y demuestre que puede manejar lo básico como ser puntual y contestar el teléfono. El juez lo llamó estructura, Brandon lo llamó sesgo, el reloj lo llamó llegas tarde otra vez. Mamá pasó de la persuasión a la presión después de que Callie presentara el divorcio. Se enganchó a Brandon e inundó el buzón de Callie con charlas de segundas oportunidades. Luego escaló, llevó a Brandon a mi edificio para rogarme que convenciera a Callie de que desistiera. Señalé la orden de no contacto y la cámara sobre la puerta, llamé a No Emergencias y el oficial documentó la violación. La jugarreta de las galletas ya le había valido una advertencia y les dijo que se fueran. Desde entonces sus esfuerzos viven donde se le permite estar, chats de iglesia y el buzón de Callie. Ella sigue diciendo que la familia ayuda a la familia, yo sigo diciendo que las órdenes judiciales ayudan a los niños. No sigo sus publicaciones, silenciar es un límite con un botón de volumen. Papá mandó un mensaje diciendo que venía un frente frío. Brandon se mudó con un amigo un tiempo y luego volvió con mamá, me envió 3 mensajes nocturnos diciendo que yo había arruinado su familia, seguido de un pulgar hacia abajo cuando no respondí. Callie envió un solo mensaje diurno que importaba, los niños tienen de nuevo su rutina, y su abogado dijo que la documentación hizo que las presentaciones fueran fáciles. Su siguiente línea fue más corta, gracias.
Melissa se disculpó de una forma que lo hacía sobre ella misma y luego armó un chat de logística familiar conmigo añadido. Salí y le recordé que no transmitiera por mamá o Brandon, el contacto por proxy todavía cuenta. Lucas y Lauren se fueron a la Suiza total con un DM neutral, los queremos a ambos, esperamos que esto se calme, sin gasolina. Me pareció bien. Leo envió el único mensaje que importaba, eres mi hermano, necesito un aventón, y dejó de canalizar favores a través de mí. El verdadero apoyo es menos peso, no palabras más grandes. Zoe y Mile son niños, envían videos de perros y preguntas de tarea desde sus propios teléfonos, y yo les digo dos cosas, estoy aquí para ustedes y no soy una carrera. Ese es todo el premio en realidad, no un desfile de victoria, solo silencio. El timbre no anuncia emergencias que alguien más programó para mí, mi teléfono no me hace audicionar para trabajos no pagados y cuando la gente insiste en que el pasado no pasó, no discuto, los PDFs se recuerdan. YouTube acaba de lanzar esta nueva función de Hype, si estás enganchado a esta historia, presiona ese botón de Hype, le dice a YouTube que este video merece explotar y mantiene historias aún más locas viniendo hacia ti.